Bienvenidos a lo que será este encuentro asíncrono relacionado con el módulo de liderazgo gerencial en la nueva normalidad. En contactos anteriores hemos estado desarrollando aspectos relacionados con la motivación en tiempos de pandemia. Revisamos todos y cada uno de los elementos relacionados de forma directa con las teorías que son el resultado del estudio de los diferentes elementos motivacionales. Se verificaron situaciones intrínsecas cuando la motivación surge dentro del sujeto, extrínsecas cuando son estimuladas y motivadas a través del entorno de ese sujeto. Se verificaron que los resultados de la motivación lograda desde el punto de vista intrínseco, pues son mucho más positivos y sobre todo rinden frutos a largo plazo. Vimos que los resultados de la motivación generada a través de elementos extrínsecos, pues brinda resultados a corto plazo, pero no genera vínculos de pertenencia y generalmente están relacionados de forma directa con la satisfacción de una necesidad y la obtención de un premio o evitar una sanción o castigo. Hoy vamos a revisar diferentes teorías o estilos de liderazgo que pudiéramos tener presentes para poder entenderlos, manejarlos y de esta manera poder utilizarlos como una herramienta dentro de la organización y que sean una habilidad gerencial dentro de lo que es esta nueva normalidad. Vamos a comenzar, por supuesto, revisando o entendiendo qué es un líder. Muchos de nosotros pretendemos o entendemos por lo que se nos ha hablado en el entorno que un líder siempre es esa persona que tiene una respuesta acertada, no asertiva, sino acertada, entendiendo la diferencia entre el acertar y la asertividad, que son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, un líder generalmente y comúnmente entendemos que es esa persona que tiene esa respuesta a todo, que está como tocado por esa varita, por ese ángel y que tiene la posibilidad de llevar las riendas de determinado grupo, como esa persona que conoce, entiende determinados elementos de la organización y que lo vemos como esa cosa ajena que solamente, o el liderazgo, esa cosa ajena que solamente está destinada para determinadas personas. El día de hoy vamos a revisar, como les decía, a través de esos modelos de liderazgo, que estas situaciones, al igual que la motivación, al ser expresiones humanas, pues pueden ser generadas, trabajadas y estimuladas, y que existen diferentes tipos o modelos de liderazgo y que esos liderazgos son beneficiosos, depende desde el punto de vista que lo veamos dentro de la organización o dentro de nuestro ejercicio profesional, y que son de gran importancia conocerlos y entender que pueden ser, como les decía, estimulados y desarrollados. Siendo así las cosas, vamos a ver el liderazgo dentro de la organización. ¿Por qué es importante hablar de liderazgo dentro de la organización? Entendemos que es ese elemento fundamental que tiene cualquier organización social. Y cuando hablamos de organización social, pues hablamos de cualquier organización, empresa, ONG, incluso que no tengan relación directa con finalidad de lucro, como las empresas, sino organizaciones sociales como consejos de vecinos, como asociaciones de vecinos, consejos comunales y toda esta serie de organizaciones de tipo social, organizaciones deportivas, organizaciones con fines recreativos. Siempre es un elemento fundamental la existencia de un líder, esa persona que de una u otra manera pues impulse a la consecución de los objetivos, que de alguna u otra forma pues tenga la posibilidad de tomar decisiones, estimular o fomentar la toma de decisiones, que establezca mecanismos de corrección y de control en determinado momento, en determinada oportunidad que llame la atención, o que sencillamente por su actuar, por su ejercicio, por su ética, por sus valores, sea un modelo a seguir por parte del resto de los miembros de ese grupo social, de esa organización. Fíjense lo que conseguimos aquí. Dice, ya que los grupos humanos se ven directamente influenciados por las decisiones, orientaciones, evaluaciones y modelos que pueda generar la imagen de un liderazgo de uno o más individuos. Aquí comenzamos a ver un concepto importante, ¿no? O entra un elemento importante. El hecho
de que el liderazgo dentro de una organización social puede ser asumido, bien sea por una persona o por varias personas. Podemos contar dentro de una organización, dentro de un grupo social, con la presencia de varios liderazgos, de varios líderes, incluso líderes que fomenten o estimulen la consecución de determinados objetivos que al ensamblarse y al unirse, pues van a llegar a tener un resultado macro que va a beneficiar a todo el grupo. Así las cosas, fíjense, después de la pandemia COVID-19, las organizaciones y los profesionales deben replantearse lo que son sus diferentes acciones para perfilar objetivos hacia el liderazgo asertivo. Les decía hace un rato la diferencia entre acertar y asertividad. Y este liderazgo asertivo es ese liderazgo que se adapta al estímulo que va a tener dentro de su entorno. Esa asertividad es la capacidad humana que se tiene para dar una respuesta que no sea la correcta, pero que no sea ni agresiva ni pasiva. Cuando yo estoy hablando de asertividad, es una persona que no deja que le digan todo y solamente dice que sí, baja la cabeza, pero tan solo es y tampoco es una persona, perdón, tampoco es una persona que está todo el tiempo con una situación de agresividad, de respuesta, de ataque. Entonces, digamos que es una persona que no se acerca a esos extremos, sino se encuentra siempre dentro del medio, ¿sí? No llegar a los extremos. Entonces, vamos a revisar estas teorías o modelos de liderazgo. Estas teorías, modelos de liderazgo, que entendiéndolas como herramientas, podemos detectarlas y generar estrategias que sirvan de una u otra manera como herramienta para estimular y fomentar ese liderazgo. La primera de ellas es la teoría de los rasgos. Dentro de esta teoría de los rasgos, eh, se afirma de que la persona que nace para ser líder tiene determinados rasgos, rasgos que van desde los rasgos físicos, rasgos intelectuales, rasgos sociales y rasgos relacionados con su trabajo, con su posición dentro de la sociedad. Entonces, dentro de los rasgos físicos dice que estas personas tienen energía, apariencia, estructura y peso, una situación que va a dar una determinada imagen física que va a estimular a que esa persona sea un líder. En algunas oportunidades de la humanidad, pues imaginemos cuando la civilización no estaba tan avanzada y los seres humanos que tenían mejor condición física, mejor adaptabilidad, mayor tamaño, mayor volumen, podían tener la posibilidad de cazar y defender mejor a su familia, a su entorno y por lo tanto iban a ser esos líderes. También podemos hablar de esta teoría de los rasgos, ese liderazgo que puede ejercer, hablando de rasgos físicos, por ejemplo, un jugador que dentro de un equipo de fútbol presenta mejores atributos. Entonces, por eso esa persona pudiese llegar a tener ese don de líder dentro de lo que es esa organización deportiva, porque desde el punto de vista físico presenta mejores características que el resto de sus compañeros. También se habla de rasgos intelectuales. Estos rasgos intelectuales vienen a tocar lo que es la adaptabilidad, la compatibilidad, el entusiasmo y la autoestima. Hablan de esa autoestima, esa autovaloración, esos rasgos que puede tener una persona que determinan la confianza, el entusiasmo, la empatía, el ánimo con que pueda transmitir sus mensajes, lo adaptable que pueda ser, hablando de empatía, que pueda ser ese sujeto a determinadas situaciones de su entorno y de los sujetos que forman parte de esa organización social, la compatibilidad que se pueda tener. Cuando hablamos de compatibilidad, a mí siempre me gusta utilizar ejemplos de deporte, para no caer en ejemplos de política, por ejemplo, pero en ejemplos de deporte es más fácil que el líder se desenvuelva dentro de un ambiente donde todos son del mismo equipo de fútbol, ¿no? Porque hay una compatibilidad en cuanto a esas preferencias, entonces no va a tener un choque, no va a tener ese choque y eso está dentro de esos rasgos intelectuales. Los rasgos sociales
que ya vienen a ser la cooperación, ayudar al compañero, no tan solo estar para dar órdenes, sino yo también para poder estar allí, brindar una mano amiga, esas habilidades interpersonales en cualquiera de sus niveles, desde esas habilidades sociales que está desde el saludar y tener esa capacidad de saludar, que a muchos se les da fácil, pero es impresionante cómo existen personas pues que son retraídos al momento de tan siquiera saludar o decir unos buenos días, hasta habilidades sociales mucho más elevadas y mucho más altas, como poder interactuar, hacer amigos, intercambiar posiciones en cuanto a debates o posiciones en cuanto a situaciones, a opiniones. La habilidad administrativa, también la posibilidad de gerenciar, administrar los recursos en cuanto a tiempo, en cuanto a cómo se van a aplicar determinados recursos humanos, pues eso también viene dentro de esos rasgos sociales. Y finalmente los rasgos relacionados con el trabajo, y es el interés en la realización, la persistencia y la iniciativa, y que tienen una vinculación directa con lo que es la lealtad, la motivación que veíamos en otro de los módulos, y por supuesto, la pertinencia que se tenga con los objetivos organizacionales y los objetivos de la empresa. Fíjense, para esta teoría los rasgos de personalidad se describen en los atributos que posee esa persona. Los atributos que posee esa persona, intelectuales, físicos, sociales o de su entorno del trabajo. Y eso hace que lo distinga frente a los demás, que sea ese clavo que sobresale. Al momento de sobresalir, pues tiene estos rasgos que son diferenciados de los demás. Thomas Carlyle desarrolló su teoría del gran hombre, que es la teoría que da base a esta teoría de los rasgos. Expresa que los atributos que detenta el individuo y que lo destacan de los demás son los que los convierten en un líder. Las cosas y los que son mis atributos, mis características, mi personalidad, y que son diferentes al resto, porque si tenemos dentro del grupo gente con las mismas características, pues según esta teoría del gran hombre no va a existir un líder. Enumerando los siguientes: inteligencia, responsabilidad, confiabilidad, actividad social, seguridad, habilidades cognitivas, rasgos que vienen impresos por la personalidad. Según esta teoría de los rasgos, entonces un líder nace, un líder no se hace, sino un líder viene directamente con cada una de estas características, cada uno de estos rasgos, y por ende, pues va a ser líder, va a sobresalir. Vamos a seguir revisando. El liderazgo motivacional, muy enlazado a lo que fue el módulo anterior cuando hablábamos de las teorías de motivación. Fíjense este ciclo que tenemos aquí. Este es el círculo virtuoso del liderazgo en las empresas. Virtuoso, ¿ok? El empresario tiene que ser el motivador. Partimos de una motivación extrínseca. El empresario, la persona, la máxima autoridad, el dueño de la empresa, tiene que, a través de la detección de las necesidades básicas de cada uno de sus empleados, entendiendo los como una individualidad, como una persona con necesidades y prioridades diferentes al resto de los compañeros, pues si tenemos ese empresario motivador, vamos a tener mejores empleados, empleados motivados, estimulados por ese empresario, por esa máxima autoridad, ¿ok? Estos mejores empleados hacen que se generen mejores productos o se preste un mejor servicio, se atienda mejor al cliente y por lo tanto se va a tener clientes satisfechos. ¿Satisfechos por qué? Porque los empleados están motivados y están satisfechos. Estos mejores productos y servicios y estos clientes satisfechos pues van a generar que la empresa sea mejor, porque la satisfacción del cliente se va a reflejar en mejores ingresos, mejores posibilidades de aumentar el capital, mejores posibilidades de crecer en cuanto a lo que es la instalación maquinaria, de servicios, de sucursales, a la compra con mejor opción para poder bajar mis precios, por ejemplo. Y esas mejores empresas hacen que el empresario pues se motive y siga siendo motivador. ¿Ok? Fíjense que dentro de la línea el empresario es el que motiva al empleado a ser mejor. No el empresario va directamente al cliente, ¿ok? A satisfacerlo, sino va hacia el empleado, porque finalmente el que le da la cara al público, al empleado, al usuario, es el empleado.
directamente el empresario muy pocas veces se ve. Bueno, este es el liderazgo motivacional. Este liderazgo motivacional expresa que un líder, desde el punto de vista motivacional, es aquel que desarrolla esa capacidad de escucha, esa capacidad de empatía, tiene interés y profundo respeto por el sentir del otro. Empatía total. Este liderazgo motivacional dice que el líder es una persona en constante mejoramiento. El líder no puede mantenerse en una zona de confort, sino debe mejorar constantemente, adquirir conocimientos, aprendizajes, actualizarse y que de esa manera evaluar de forma constante el entorno, escuchando y demostrando empatía por los demás. En todo caso, demostrando empatía por sus similares y por los empleados que están dentro de su entorno. Todas esas características hacen que el líder se preocupe por su entorno, por lo que son sus iguales y por la organización, entendiendo las necesidades, anhelos y requerimientos. Si enfocamos este liderazgo motivacional, nos podemos hacer referencia a esas teorías motivacionales, por ejemplo, como la de Abraham Maslow y esa famosa pirámide de jerarquía de necesidades. Él dice que este líder se preocupa de analizar el entorno, valorar los pros y los contras, sopesando las consecuencias que pudiera acarrear cualquier decisión. Cualquier decisión que se tome dentro de la organización, cualquier decisión que se tome con un aspecto para consecución de los objetivos, debe ser valorada, considerar las consecuencias por parte de ese líder, porque entiende, comprende, escucha y sabe las necesidades del entorno. También utilizando como base la motivación que pudiera generar en las expectativas del grupo. Teoría de las expectativas, que fue otra de las que vimos, las expectativas que tienen esos empleados dentro de ese entorno. La teoría de la influencia o el modelo de la influencia. Fíjense la imagen que tenemos allí. Esta teoría pues viene a alimentarse de esa imagen de ese líder infalible, de ese líder que está bañado por los dioses, que es ungido, que es especial. Ese liderazgo lo vemos mucho en el aspecto político, por ejemplo. El enfoque principal de esta teoría es el liderazgo carismático, esa persona que no tiene fallas, esa persona que nació siendo líder y que fue tocado con esa varita de los ángeles. El líder carismático en el sentido afable, las cualidades y una energía especial. Dicen, tiene esa aura, tiene esa cosa diferente, ¿sí? No los atributos que hablábamos en un principio, sino la persona lo ve y dice, ay, yo hago lo que él me diga, yo hago lo que ella me diga, porque es mi líder espiritual, él sabe lo que estamos haciendo. El que tiene este tipo de liderazgo es la que convoca y atrae a sus seguidores, llevándolos aún más de lo esperado por ellos mismos. Hace que se den muchísimas cosas más fuertes, incluso las que no pensaban los guiados que iban a tener, ¿no? Obtienen poder de manera involuntaria, se refiere a la habilidad aprendible de usar sus cualidades para motivar, inspirar, influenciando a los demás a la meta. Dentro de este tipo de liderazgo consideramos existen liderazgos positivos. Sí, dentro de esta teoría de la influencia pueden existir liderazgos positivos siempre y cuando exista la empatía, el respeto y el límite a los derechos de cada una de las personas que se están liderando. Pero este tipo de liderazgo o este modelo de liderazgo ha sido encontrado dentro de situaciones donde incluso sectas religiosas, su líder hace que se realicen cosas totalmente aberrantes y vemos situaciones como la que se dio en Guyana aquí hace algunos años con algunos americanos y esta secta que hizo que todos los miembros de esa secta finalmente se envenenaran porque era una de las instrucciones del líder, ¿no? Las cualidades del líder carismático son amor por la vida, hacer el bien, esperanza, carácter, reconocimiento a los demás, la empatía y la generosidad. Cuando hablamos de esta teoría de la influencia, desde el punto de vista del liderazgo positivo, un líder positivo. El liderazgo situacional viene a ser ese proceso de influir, ya sea de manera individual, a cada una de las individuales de la empresa o de forma colectiva para que se alcancen esos
objetivos organizacionales. Este liderazgo situacional, el líder se bandea dentro de la empresa y está en todo momento, más allá de la utilización de las herramientas de la motivación, del conocimiento a través de la empatía de las necesidades, pues enfocado desde el punto de vista organizacional en la consecución de los objetivos organizacionales, los objetivos de la empresa. Al poner en juego este liderazgo situacional, es centrarse en la interacción con los compañeros. Esa interacción va a desarrollar el conocimiento que puedan tener de una forma conjunta todas sus capacidades, todas sus actitudes, todas sus habilidades, todas sus destrezas, y eso va a ser el direccionamiento de ese talento humano, de esas capacidades, de esas aptitudes con P, de todos los miembros de esa organización que van a buscar conseguir los objetivos con eficiencia y eficacia, cuya mezcla viene a derivarse en lo que nosotros conocemos en el aspecto gerencial como efectividad, ¿ok? Recordemos que eficacia es conseguir los objetivos organizacionales, no importa el costo, no importa cómo lo dice, conseguir los objetivos. La eficiencia es un concepto que me va a permitir conseguir los objetivos de la empresa con el mejor coste, el menor coste o el menor gasto posible. Es decir, conseguir los objetivos en menos tiempo, utilizando menos recursos, utilizando menos personas, ¿ok? Entonces eso es eficiencia. Pero cuando mezclamos eficiencia con eficacia, conseguimos efectividad. Bien, ahora vamos a revisar estos estilos de liderazgo. Estos estilos de liderazgo tenemos el autoritario, el democrático, el afiliativo, el timonel, el coaching, que estamos escuchando mucho de eso, y el visionario. El autoritario es ese tipo de liderazgo que puede resultar efectivo para situaciones donde la cosa se puso fea, donde necesitamos de mucha presión, donde necesitamos de conseguir el objetivo sí o sí, de que no nos vamos hasta que no terminemos la entrega. Este liderazgo puede resultar positivo para ese tipo de situaciones, pero esas situaciones no pueden ser repetidas ni reiteradas dentro de la empresa. Este tipo de situaciones tienen que ser situaciones excepcionales y esporádicas dentro de la organización. Es decir, son situaciones que no se están presentando en todo momento, sino que vamos a buscar la solución y por eso necesitamos a alguien que, más allá de escucharnos a todos, nos guíe, así sea con un látigo, y obviamente no es así, pero nos guíe de manera autoritaria a conseguir el objetivo. ¿Sí? Cuando estamos por entregar, por ejemplo, un trabajo, una tesis, necesitamos que el tutor, cuando falte una semana, sea lo más autoritario posible y nos diga, no, tú sí puedes y me lo vas a entregar y me entregas eso dentro de 2 horas porque sí se puede. ¿Ok? Entonces, esto se enfoca en conseguir resultados en el menor plazo posible. Este tipo de liderazgo siempre tiene que ser un líder con poder. No podemos conseguir un liderazgo autoritario en alguien que no tiene poder dentro de la organización. Y en este tipo de liderazgo autoritario, ya cuando se traslada a un liderazgo negativo, liderazgo autoritario negativo, los individuos que forman parte de ese líder no tienen ninguna posibilidad de opinar. Y ahí es donde viene la cuestión negativa de este líder, de este tipo de liderazgo. Porque si no tienen la posibilidad de opinar y emitir sus opiniones, de agregar sus formas de pensar, pues vamos a empezar a tener roces dentro de ese clima organizacional. A largo plazo, este tipo de líder autoritario genera desmotivación y, por supuesto, deserción dentro de la organización. Entonces, es un tipo de liderazgo que se recomienda sea para situaciones excepcionales y esporádicas, no en todo momento. ¿Ok? El liderazgo democrático, pues a contrario del autoritario, el democrático pues escucha a su entorno y casi siempre las decisiones la toma de manera consensuada con cada miembro de la organización, que puede hablar, proponer, sugerir, añadir, decir situaciones. Entonces, las decisiones dependen del equipo del trabajo, ¿ok? Y la toma de decisión es de todo ese equipo de trabajo. Este estilo de liderazgo generalmente se utiliza como una herramienta cuando el líder está comenzando a llegar a una organización.
es el nuevo, debe ganar respeto, debe tener esa autoridad de una forma legítima en el sentido de que sea reconocido por sus estructuras, por sus capacidades, por su comportamiento dentro del grupo. Entonces, cuando el líder llega a esa organización, pues desarrolla esa visión desde el punto de vista democrático, teniendo en cuenta lo que son los objetivos, pero para poder demostrar lo que son sus estrategias y sus capacidades en las cuales tienen que estar, el hecho de poder entender y aprender a escuchar y pues de escuchar a todos los que forman parte del equipo. Pero ¿cuándo pasa a ser este tipo de liderazgo negativo? Cuando no se llegue a la concreción de una decisión, cuando no tengamos la posibilidad de decidir, porque el líder siempre está esperando que el resto tome la decisión. Y cuando son decisiones trascendentales, si el líder no se pone su camiseta de líder para poder llevar una decisión, puede que no se llegue nunca y esto genere retrasos dentro de los procesos de la organización. Lo vimos muchísimo o lo vemos muchísimo, por ejemplo, dentro de bachillerato, cuando se acostumbraba a llegar al final de curso, pues se escogía una camisa de promo, ¿no? Esa camisa de promoción. Y siempre había problemas en la escogencia, por ejemplo, del color de esa camisa. Bueno, generalmente, si se espera a que nos pongamos de acuerdo todos, no se llega a ninguna resolución. Por eso es que ese es el aspecto negativo de ese liderazgo democrático. El liderazgo afiliativo ya es uno más relacionado con el clima laboral, da confianza a todos los integrantes de un equipo, desarrolla vínculos estrechos y personales con los colaboradores. Estos pasan a ser familia, prioriza las relaciones de las personas antes que los objetivos de la empresa. O sea, primero estamos nosotros a sentirnos bien, a estar allá, más allá de que consigamos el objetivo de la empresa. Y es ideal cuando un equipo es nuevo o padeció muchas presiones o golpes de confianza. Cuando salen de un líder autoritario, es bueno que ese liderazgo afiliativo, ese liderazgo más humano, más amoroso, llevado hacia esa afiliación de la organización, pues esté allí. ¿Cuál es el detalle negativo que puede caerse en el hecho de generar problemas de productividad? Porque como está primero los objetivos personales del grupo antes de los objetivos organizacionales, pues puede que el desempeño del grupo no sea el mismo, no sea efectivo, no sea eficiente, no sea eficaz. El liderazgo timonel predica con el ejemplo. Es este el modelo, ¿sí? Y corrige el rumbo de una organización. Este timonel es ese que está allí y si exige que la gente cumpla el horario y llegue temprano, pues él llega temprano. Es protagónico en todo momento y es alguien que conoce la estructura de una organización. Es alguien que tiene mucha experiencia dentro de la organización, generalmente ha pasado por varios cargos dentro de la organización y conoce el funcionamiento de cada uno de esos cargos, entendiendo la responsabilidad de cada uno de esos cargos y por ende, pues tiene la posibilidad de generar a través de un modelo de comportamiento, un modelo personal, generar ese liderazgo. El riesgo de acortar el talento y el desarrollo profesional de los miembros, pues no impulsa un cambio. Este es el aspecto negativo de este liderazgo timonel. Pues para él siempre van a estar las cosas bien, siempre y cuando funcionen y se siga el modelo que él tiene, pero no se van a generar cambios. Vamos a estar siempre en una zona de confort y no va a ser innovador o no vamos a caer en eso, lo que se llama ahora esa teoría de las organizaciones inteligentes. El coaching usa la capacitación y el desarrollo del talento como base de su liderazgo. Él en todo momento va a estar procurando mejorar para hacer mejores a las personas que están a su alrededor. Este genera un ambiente de constante aprendizaje, invierte en la capacitación de sus miembros, muestra interés genuino por cada uno de ellos. ¿Ok? Capacítense para que estén mucho mejor dotados y puedan tratar mejor a los clientes. Recuerdan el modelo anterior de ese liderazgo motivacional. Permite márgenes de error porque sabe que es el precio a pagar para cubrir procesos y cambios claves. Fomenta dinámicas de retroalimentación. La desventaja de este tipo de liderazgo, como vemos aquí en la lámina, es que demanda mucho tiempo en implementación de muchos procesos y mejoras continuas. Y en situaciones de crisis no se puede ejercer. Yo no puedo estar generando y siempre enseñando y siempre aprendiendo porque la empresa debe continuar, los objetivos se deben conseguir. Entonces, por eso es que a veces hace falta tener un poquito de este liderazgo autoritario. El visionario inspira a los miembros de la organización a seguirlo en su visión de las cosas,
mueve masas y permea las ideas en las organizaciones, también mejora el ambiente de trabajo y este se recomienda utilizarlo en situaciones de transiciones importantes dentro de una empresa donde sea necesaria la alta motivación e implicación del equipo. Dentro de estos estilos o modelos de liderazgo, fíjense que podríamos casarnos con uno de ellos, pero generalmente es bueno caer en este liderazgo, vamos a echar un poquito para atrás, en este liderazgo situacional, que no es otra cosa sino adaptarse a cualquiera de estos modelos según la necesidad que tenga la organización. Bien, los estilos de liderazgo se basan en atención a las tareas, donde el líder se encarga de definir funciones, responsabilidades y asignar esas tareas y la relación entre los actores del proceso. Como les decían, a veces es bueno, es importante tener un poquito de cada uno de estos estilos de liderazgo y transformarse en un líder situacional. Revisemos la teoría del liderazgo conductual. Como somos seres humanos, pues la conducta juega un papel fundamental y este busca una base conductista. Hablando de conductismo, hablando de Skinner, por ejemplo, dentro del comportamiento de los liderados y subordinados. Fíjense estos temas, estos términos. Liderados, subordinados, frente a figura del líder. ¿Ok? El liderazgo conductual se desarrolla con una visión de conducta humana, conductismo netamente, desarrollada en la función de las acciones de los integrantes de esa institución, donde dichas acciones personales se ejecutan a través de la autoridad del líder en sí. El líder da a través, conductismo no es otra cosa así, sino recompensa ante situaciones que yo considero que son las que yo quiero que tú hagas y castigo ante las situaciones que no son. Si tú cumples con los objetivos de la organización y los superaste, tienes un estímulo, tienes un premio, te puedes ir más temprano. Si no has cumplido con los objetivos del día, no te vas hasta que no termines. Tienes una sanción, tienes un castigo. Y esto es un liderazgo conductual apoyado en esa teoría del conductismo. Están centradas en la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos y metas de la organización. De esta manera, quiero cerrar con este tipo de mensajes muy importantes. Fíjense, los líderes crean una visión. Los jefes establecen roles. Los jefes mantienen el status quo, mientras que los líderes son agentes de cambio. Los líderes son conscientes de sí mismos y únicos. Los jefes copian a otros, adaptan y adoptan el estilo de liderazgo de otros. Fíjense la necesidad de ser auténticos. Los jefes controlan o evitan riesgos o problemas, mientras que los líderes están dispuestos a correr riesgos y a solventar los problemas que surjan de esos riesgos. Los líderes se mantienen siempre enfocados en un panorama general y los jefes trabajan en objetivos a corto plazo. Fíjense, la diferencia entre visión de ese líder y lo que son los objetivos a corto plazo de los otros. Los líderes aprenden algo nuevo todos los días y los jefes confían en sus talentos ya existentes. Se mantienen en una zona de confort, en cambio los líderes siempre andan en búsqueda de un aprendizaje constante. Los jefes construyen sistemas mientras que los líderes construyen relaciones. Los líderes entrenan, los jefes asignan tareas y ofrecen una guía. Si acaso te digo cómo es. En cambio, los jefes, los líderes están pendientes allí, se ponen la camiseta. Los jefes tienen empleados. Los líderes, por el otro lado, tienen fans leales y dedicados, personas con pertinencia. Después de ver todo esto, para ti, ¿un líder nace o se hace? Esta es una de las situaciones que vamos a responder a través del grupo de WhatsApp o a través del foro que vamos a generar con este material dentro de la plataforma. Esta es la evaluación de cierre de hoy. ¿El líder nace o se hace? Esto es lo que vamos a desarrollar como actividad. Espero que lo respondamos con fundamento en cada una de las teorías que tenemos. Hay una diferencia entre ser líder y ser jefe. Los dos se basan en la autoridad. Un jefe demanda obediencia ciega. Un líder se gana su autoridad a través de conocimiento y confianza. Esto es un pensamiento que nos deja Klaus Bankenhoff y se los traje a ustedes como cierre de este segundo módulo. De mi parte, pues, no queda otra sino decirles que estamos a su completa disposición para resolver cualquier duda, para entablar conversaciones en torno a este tema y a lo que es este encuentro asíncrono de cierre
de este seminario de habilidades gerenciales. Muchísimas gracias por estar allí. Estamos en contacto y seguimos creciendo.